la fiesta diabólica que todos los años y que ya en Colombia ha cogido bastante auge y que en estos días va a ser bastante trágico si el Señor no para eso por tanta cosa que va a haber con los niños. Así que le damos paso a nuestra hermana Cielito que nos dirija en oración de una manera especial por los niños y por los jóvenes y por Cielito. Sí, muy buenos días para todas. Que el Señor las bendiga. Gracias porque Dios nos dio la oportunidad de sacar el tiempito para congregarnos y compartir nuestras peticiones y también nuestros agradecimientos y aprender más de su palabra. Vamos a inclinar el rostro, vamos a comunicarnos con nuestro Padre Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea su nombre. Señor, gracias, 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 Señor, por su amor, su misericordia, sus bondades para con nosotros. En estos momentos, Señor, que vemos que todo el mundo, Señor, está tan contaminado, hay tanta inseguridad a nivel mundial, Señor, que el pecado, como usted lo dijo en su palabra, cada día va aumentando más la maldad, Señor. Gracias por ese amor, esa bondad y esa misericordia que nos mantiene aún con vida. En esta hora, Señor, queremos pedirte muy especialmente por nuestras familias, aquí las familias representadas, que tú nos cuides a todos y sigas colocando en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti y ser más obediente. Pero de una manera muy especial, Señor, queremos pedirte por nuestra Grey, por esos niños que en estos momentos están padeciendo, Señor. Estos niños que son, bueno, Señor, que ellos no tienen culpa de cómo está este mundo lleno de contaminación, de pecado, y que hasta ellos ha llegado a través de la enfermedad. Pero acudimos a usted porque sabemos que usted, Señor, es el médico de médicos. Usted fue el que nos creó. Usted sabe desde que estaba en el vientre de nuestras madres, cada niño, Señor. Eh, Usted conoce su organismo, sus órganos, Señor. Sabe lo que están afectados. Y confiamos, creemos, tenemos la plena seguridad que con tan solo usted decir la palabra o solamente tocar, Señor, el cuerpo de esos niños pueden ser sanos. Señor, pero sabemos que su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Así que en estos momentos, Señor, pedimos por ellos y no solamente por los niños, sino también por los adolescentes, Señor. Usted sabe que este mundo tiene muchas tentaciones que los atraen a ellos. Así que imploramos que tu cerco de protección esté alrededor de ellos siempre, que el Espíritu Santo los mantenga dentro de ese cerco de protección y que nunca ellos se alejen de él, Señor. Gracias por amarnos, acompáñanos en el resto de este día, Señor, que sintamos de nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén, Cielito, gracias. Bienvenida, hermana Luz Dari, una vez más al grupo de ayuno y oración. Estamos esperando a ver si la doctora Minta se conecta para hacerle, precisamente ella hacen unos días no estuvo con nosotros porque estaba en una cosa de pediatría, en una conferencia de pediatría, y vamos a esperar para si ella nos puede colaborar con a través de su conocimiento qué podemos hacer en la casa si tenemos niños pequeños, como en el caso de nosotros que tenemos el bebé presentó un cuadro de otitis, pero está bastante apretado. Lamentablemente, como en todos los hogares, en todos en todos los hospitales, se tiene que uno pasar, yo no sé si allá está pasando lo mismo, pero su mamá o nosotros pasamos 7 horas para que le pudieran resolver qué era el cuadro que estaba presentando el bebé. Y ya no, los médicos han perdido tanta la sensibilidad, tanta la,
hacia los niños, mirando de que una persona, unos niños en una parte con problemas respiratorios tengan que esperar tanto para poder ser atendidos. Pero lamentablemente es así y esperemos en Dios. Y yo le he dicho a su mamá que tenemos que tratar de hacer todo lo menos posible por mantenerlos en esos lugares donde también reciben o más contagio del que llevan. Así que seguimos orando por nuestros niños. Y como le decía, especialmente que se avecina esa fiesta diabólica que ahora la han llevado a nivel mundial, y eso es para eh, tratar de lo menos posible, es decir, acabar, sacrificar como hacían en el pasado en Egipto a los niños, presentándoselo en esta oportunidad a otra clase de dioses o al diablo, que él es el que le da poder. Por poder ellos pueden buscar la manera de hacer cualquier cosa por los niños. En la semana, hace 2 semanas estábamos compartiendo cómo nosotros llegamos, quiénes somos nosotros. A veces nos vemos aquí en estas plataformas y hay veces que hay un gran número de personas que nos saludamos, pero únicamente no sabemos más nada del hermano o si es alguna visita. Entonces, al igual que como si estuviéramos en un templo físico, vamos a compartir los testimonios. Ya Cielito, Ana María conoce a Cielito, la hermana Araceli no la conoce personal, pero ella es su hermana en Jesucristo. Pero ya Cielito compartió con nosotros el testimonio. Si hay un espacio, ella lo puede hacer un poquito ahí mientras que a ver si la doctora Minta se conecta. Vamos a comenzar con la hermana Araceli. Hermana Araceli, ¿cómo llegó usted a conocer el mensaje adventista? ¿Qué la motivó? ¿Qué la llevó? ¿Cuántos años tiene usted de estar en el mensaje? Buenos días, yo estoy acá, soy Dorca y estoy aquí en la iglesia con otra hermanita sacando los mercados que vamos mensualmente. Bueno, voy hablándoles. Bueno, Sí, yo señor. desafortunadamente a veces pues uno, como dice, a veces tiene que pasar por sufrimiento de cualquier situación. Yo cuando eso vivía con el papá de mis hijos, éramos novios, yo fui embarazada de mi hijo el mayor, Omar David, como yo solo han estado cuando yo lo nombro. Entonces pues él vivía en su casa, yo en mi casa, imagínate, tiene como 23 años. Y luego mi mamá tenía una hermana dentista que ya aquí en Bucaramanga se fue a vivir aquí en Colombia, mi tía Teresa. Y entonces ella era muy consagradita con el esposo, con Paulino, y había otra hijita de ella también que eran dentistas. Y mamá se iba a hacerle visita a Medellín hace años atrás. Entonces ellos lo llevaban a la iglesia. La llevaban, ella cuando estaba en Medellín por los 15 días, 20 días, así. Entonces mi mamá llegó acá y empezó a buscar de la iglesia del dentista, no me acuerdo con quién fue, ahí sí no me acuerdo. Entonces vino aquí a Redención, donde yo estoy hoy, que era más o menos pues, no tan lejos de la casa. Mi mamá empezó a venir, y después nosotros, yo a raíz de eso, yo llamaba a mi tía y lloraba, que mire que ya estaba embarazada, bueno, pues, bueno, mi hijita lloraba por mí. Mi mamá empezó a decir, ella decía que viniera con mi mamá, yo venía con mi mamá y con mi hijito, que hoy en día ya tiene 22 años, como la niña, yo estaba niño, bebé. Entonces yo venía de que estaba pequeñito y era como simpatizante. Eso fue como venía y dejaba de venir y así. De repente ya fue el Señor ya como tocar más, como dice el dice, por toda mi vida, y ya empecé a asistir más, empezaba a asistir, pero no era atacada. Hacían llamados en conferencias y todo, pero yo pasaba y pues, el Espíritu Santo me tocaba pasar para que quería bautizarme. Pero un día ya, mi finito, el mayor, tenía 8 años, y le dije a mi esposo, bueno, ya vieron otras conferencias, ¿sí? En otra iglesia, al dentista más arriba de mi casa. Entonces yo le dije a mi esposo, bueno, ya, mire, yo me quiero bautizar y mire, no puedo porque no estoy casada, ya está viviendo conmigo.
ya se fue conmigo, ya en su casa, yo en mi casa, y me habían donado, y bueno, pero yo seguía ahí como dice el dicho, viciosa, ahí con mi hijito, y criándolo. No me puse como quien dice por allá a los tiernos, las mujeres lo hacen, porque el hombre la deja, le ponen por allá a buscar ya ocio, y eso no se llama, yo era viciosa ahí. Y entonces ya yo le dije que yo me quería bautizar, que no éramos casados nunca. Ya orando y los hermanitos orando, y el Señor le tocó por su corazón y ya entonces ya se quiso casar conmigo y nos casamos y luego estaba con mi hijito menor y luego quedé embarazada de mi hijo menor. Entonces con un niño de casada con él y ya tuvimos mi hijo menor a él, que hoy en día tiene 17 años, pero fueron cosas de que a veces uno pues para uno estar con el Señor tiene como empezar a enamorarse de Él, ¿no? Digo yo, que yo pasaba, que fueron pues cosas de que uno le llamaba la atención y todo, pero no tenía ese crecimiento espiritual como tengo hoy en día. Ya he ido creciendo más, ya he ido creciendo más espiritualmente, me bauticé y seguía como un poco igual en el mundo. Y claro que todavía le falta a uno, ¿no? Le falta, y pidiéndole al Señor siempre, llorándole que cada día lo cambie, lo transforma a uno, y que el Espíritu Santo cada día lo toque a uno y cada día uno crezca espiritualmente, ¿no? Más y más, porque eh, todos los días tenemos que crecernos espiritualmente y eso no es como, por decirlo así, fácil, de la noche a la mañana, porque de pronto hay personas que llegan muy rápido, primer amor, como dice, pero bueno, ahí voy, ahí voy cogita la mano del Señor, y mis hijitos se bautizaron de niños, el uno Omar cuando tenía 8, y luego Eric cuando tenía 8 también se bautizó. No, nada, entonces, pues eso les cuento. Y aquí voy, mis hijitos hoy en día pues no vienen al templo, pero yo ahí orando y cogía la mano del Señor ya con mis ayunos y todo. Y sí he ido como frisoles con ellos, ¿no? Más hoy en día que está toda esta situación. El Señor mismo lo dice en su palabra, ¿no? Al límite de los tiempos, todo esto es. Pero bueno, orar y cogidos de la mano del Señor, hermanitas. Eso les cuento. Yo soy aquí Araceli de Bucaramanga, aquí Colombia, hermanitas. Estoy aquí en el templo con la hermanita Torta, como les dije, empacando mercaditos que cada mes se dan. Y la gente del templo corta y pues se hacen mercaditos, miren, venimos, los empacamos. Esta es la hermanita Minta, esta es la cocina de mi templo, acá donde se hacen las cooperativas después del Santo Sábado, todo eso. Entonces, gracias, hermanita. Hermanita, si nos gusta, nos puede apagar el micrófono. Gracias, hermanita. Bienvenida, doctora Minta, al ayuno y oración, al grupo. Ahora vamos a darle paso a nuestra hermana, a la hermana Ana María. Ana María Subiría, la conocemos tres de las que estamos, dos de las que estamos aquí, que es Cielito y yo. Pero el resto la conoce cuando ella con su ánimo ferviente está en el grupo. Anita, te damos paso para que nos cuente el testimonio, cómo llegaste a los pies de Jesucristo. Buenos días, hermanos, bendiciones, bendiciones. Alabamos y glorificamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La verdad que es un testimonio corto, pero grande, porque cuando yo llegué allá a la Magdalena, llegué con un corazón dolido, porque mi esposo era un hombre que, fue toda la vida mujeriego, quería a todas las mujeres, menos a mí, que era la esposa. Y ahí en la casa, en la Magdalena, al lado vivía la hermana Encinares. No sé si te acuerdas, Katia, bueno, la hermana Encinares. María Encinares, correcto. Entonces, ella por el patio, ella me tiraba las revistas, las primeras revistas de la iglesia, Centinela. Ella por el patio me tiraba la centinela,
Y bueno, y yo ahí empezaba a leerlas, a mirarlas, y, y cualquier día, me dice la hermana, hermana, la invito para que vamos a la iglesia, hermana, vamos a la iglesia, a Maranata, ella asistía a Maranata. Entonces, y yo le dije, ay, hermana, ¿y cuándo es eso? Ella me dijo, el sábado, hermano, y para mí fue un gozo, una alegría, una felicidad que hubiese sido sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, yo me levantaba temprano, hacía el desayuno, hacía el almuerzo, y mi esposo se iba a las 5 de la mañana. Él se iba a las 5 de la mañana. Y bueno, yo cogía a mis hijitos, me cogía a mis hijitos que tenía, que era Liliana y a Omar, los limpié, los bañé, y yo también, y me fui con la hermana para Maranata. Cuando llegué allá, hermana, a la iglesia Maranata, a mí me impresionó tanto la forma como me recibieron a mí y a mis hijos. O sea, me recibieron con una alegría, con una felicidad, me abrazaron, me llevaron al puesto, me dieron una Biblia, me dieron, eso fue prácticamente, hermano, lo que más me hizo pues que quedarme ahí, por esa razón y porque era sábado. Y llegué y me senté, bueno, escuché el mensaje con mis hijos y después otra vez ya me vine para acá, para la casa, y fue un gozo, porque hermano, sentimos tanto mis hijos como yo, estuvimos contentos ahí. Y bueno, y siguieron los días. Para la gloria de Dios, ahí primero Liliana fue la que llegó a las aguas bautismales, ahí, en Maranata. Liliana se bautizó allá en Maranata. Ella fue primero, después la seguí yo. ¿Por qué me gustó sábado? Porque yo antes de ir allá a Maranata, yo iba a la iglesia pentecostal que estaba por ahí cerca y era los domingos y me era difícil por el papá, porque resulta que él estaba los domingos ahí en casa y entonces él quería que estuviera ahí y pan de bueno, entonces difícil. Pero acá de este lado me gustó porque eran los sábados, él no se daba cuenta. Después que se iba a las 5 de la mañana, yo hacía toda mi limpieza, ese desayuno, hacía almuerzo y me iba con mis niños. Así que para mí eso fue un gozo, una alegría. De esa manera conocí la iglesia adventista. De esa manera alabo y glorifico a Dios porque es maravilloso, porque conseguí el mensaje y gracias le doy a Dios, hermano, porque he aprendido tantas cosas bellas y preciosas aquí en la iglesia. Le doy gracias a Dios porque después de Liliana, entonces fui yo a las aguas bautismales y después Omar. Y bueno, y así sucesivamente, después Jackson y de último Yesid, para la gloria de Dios. Me faltó, fue mi difunto esposo, me faltó él, pero bueno, la gloria y la honra es para Dios, hermano. De esa manera, hermanita, de esa manera fue que yo conocí al Señor Jesús. De esa manera fue que llegué a la iglesia adventista, porque la hermana, de esa manera, y como yo estaba con ese corazón, hermana, con ese corazón dolido, porque de ver ese me trataban mal, los trataban mal, bueno, más a mí. Y la verdad que los celos, porque fue un señor que le gustaban todas las mujeres, bebía, trasnochaba, jugaba, bueno, mejor dicho, tenía todos los vicios. Y era una vida, yo tenía una vida demasiado triste, una vida con un corazón muy dolido. Y bueno, y gracias le doy a Dios porque llegué a la iglesia de Sion después de todo esto, pues entonces se abrió Sion y ahí en Sion mis hermanos pues me acogieron también, me acogieron ahí con mis hijos, con mucha alegría, con mucha felicidad. Y aquí estoy, hermanos, para la gloria de Dios, feliz, feliz, contenta y alegre por haber conocido al Señor Jesús, por haber aceptado como mi Salvador personal
y porque lo alabamos aquí en casa, en Caracolí, y nos sentimos muy, pero muy contentos, agarrados de su mano, que pidiéndole que no nos soltemos por nada de ese amor grande del Señor Jesús para con nosotros. Ese es mi testimonio, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y seguimos aquí, ¿verdad? Alabando y glorificando su nombre. Amén y amén. Amén. Yo viví una partecita contigo de esa experiencia que tuviste amarga que tuviste con tu esposo. Me acuerdo que una noche que había vigilia en la iglesia, que se acostumbraba a hacer mucha vigilia en las iglesias, ahora ya como que se ha perdido bastante eso. Y una noche, ya después terminado la vigilia, me fui contigo para tu casa, ya vivías en Simón Bolívar. Y recuerdo que no podía hacer mucho por ti porque yo no estaba ni casada, no estaba, es decir, no tenía esa experiencia que ya uno cuenta después o yo cuento ya hoy, y me miraba la angustia que tú vivías, porque la misma angustia que tú vivías fue la misma angustia que vivió la mamá de William, mi esposo, y era lo mismo, era una vida bastante trágica. Y las personas piensan de que hoy es que el mundo está así, con esa tragedia, ese comportamiento tan horrible tanto de hombres como de mujeres. No, eso viene de generación en generación, eso pasa una generación, la otra, y por eso es que dice que esta es la generación más mala, porque ya es la última. Querramos nosotros o no querramos, pero es la última. En esta mañana ansiaba, mi corazón ansiaba de que la doctora Minta entrara, porque como ella sabe, cuando uno comparte, es decir, cuando uno tiene una situación que se le sale un poco de las manos en el sentido humanamente, no divinamente, porque divino, Dios lo maneja todo. Hay una epidemia grande de bronquitis, bronconeumonía y otitis. Mi nieto está atravesando, dos nietecitos están atravesando por esa situación, y hay algo también que también está pasando. De pronto allá no se han dado cuenta, y una vez hace poco lo vi en la televisión que estaba anunciando los medicamentos que son para cuestiones respiratorias, que es lo que utiliza la gente, estaban agotados. Entonces uno se pregunta, Señor, eh, yo con el conocimiento que he adquirido a través de lo que estudié, a través de lo que oigo, a través de lo que leo, uno puede hacer remedios caseros. El problema es que en el caso de mi nietecito, el problema de mis hijas yo lo manejaba. El problema de mi nietecito es que él tiene su papá, que su papá no cree, no es creyente tanto de la iglesia como no cree en la medicina natural, porque él quiere que los problemas se los solucione un médico, pero el médico tiene que ser, como dice, lo hace un Dios, que ya sea así. ¿Por qué se lo digo con esa propiedad baja? Porque yo lo tengo, estoy cerca de él, y el niño estaba manejando fiebre de 38. Entonces estábamos haciéndole el manejo en la casa con el recurso, y él sí tiene, a él sí le dan medicamentos, pero como yo ayudé a mi hermana que tuvo 9 hijos, yo se los ayudé a criar, y lo veía pediatra, lo veía de todo eso, y se le hacía remedio en la casa. Entonces yo he querido hacer con él, con el bebé, para poder que se recupere, porque como le decía al comienzo de la reunión, fueron 7 horas que tuvimos en un hospital con él para que le diagnosticaran, y yo se lo había diagnosticado anteriormente a mi hija. Le dije, lo que tiene el bebé es otitis, pero como yo no soy médico, yo no tengo bata, no tengo nada, y hay que traerlo de todos modos para que le miren, pero él lo que tiene es otitis. Y yo se pasó el trasnocho, en parte la atendieron al día siguiente como a la 1 o 2 de la tarde, y entonces preciso 5 minutos llegó el médico. Con tanto tiempo le miró y le dijo que tenía otitis. Le mandó amoxicilina, que
Todavía aquí es bastante controlado la amoxicilina, no la venden libre, la tiene que ellos por evitar, porque la gente se pasa de sobredosis con los niños también. Entonces, para evitarse esos riesgos, el médico tiene que autorizar. Entonces, lamentablemente, como le decía, su papá, otro recurso como es la medicina natural, entonces yo me tengo que mantener un poco al margen, porque ya ustedes saben que ya se meten es con la religión, entonces ya viene que es por cuestiones de religiosas. Una vez estando aquí en la casa, medio toqué o dije algo acerca de una misa que estaban dando y él estaba, pero yo no me estaba metiendo ni, no le estaba diciendo ni a él ni nada. Y él me hizo la salvedad de que él era católico, pero católico no practicante, pero que él podía, como dice, podía que no se metiera en la cosa, que si el Papa estaba equivocado, que si lo que eso era eso y que la gente, porque aleluya, como le dicen ellos, tenía que meterse ahí. Entonces yo me mantengo al margen. Yo simplemente por la capacidad que Dios me ha dado, el conocimiento, por lo que mis hijas han visto resultados en ella. Entonces, pero él está ahí eso, y me tengo que mantener un poco a la distancia. Así que yo le doy paso a la doctora Minta, ella que está manejando la parte de pediatría, como ella comentaba la semana pasada. ¿En qué más? Aquí ella me había dicho de un remedio y yo se lo mantengo, como yo paso la mayor parte de la mañana con él. Entonces, como dice uno, arbitrariamente, como yo sé que es algo natural, yo se lo doy aquí en la casa, más no lo dejo que lo manejen allá por las circunstancias. Doctora Minta, no quito más el tiempo, espero su orientación, no tanto para nosotros aquí, los que estamos, sino los que van a escuchar eso más adelante, acerca de esa epidemia que se está presentando con los niños, y sabemos que estamos en tiempos peligrosos con ellos. Bienvenida, doctora Minta, bienvenida, María Tres Palacio, al grupo de ayuno y oración. Doctora Minta, tiempo. Sí, muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo desde acá, desde la costa, deseándoles que tengan un feliz día con Cristo. Bueno, hermana, respecto a la otitis, pues eso se va a dar por los cambios de temperatura más que todo, es lo que se ve. Muchos niños pues son llevados o sometidos a altas temperaturas. De pronto los cambios bruscos que se están dando, por lo menos las lluvias, los huracanes, los vientos, los factores climáticos que se están presentando, pues eso es la principal causa de la otitis. La otitis no es más que la inflamación de una de las partes del oído. El oído se divide en medio, interno y externo. Más que todo ellos, por lo general, por la forma del conducto, como tienen, cuando uno los va a bañar, sabe que los niños son inquietos, puede entrar agua al conducto. Y una vez que entra agua, pues puede germinar un hongo o puede un virus o una bacteria. Al intentar por lo menos sacar esa agua, o al intentar el niño, al meterse el dedito, puede introducirla hasta allá y puede llegar hasta el oído interno. Pues eso va a traer como consecuencias. ¿Por qué? Porque si el hongo estaba externo, lo logra penetrar hasta allá y la humedad lo mantiene vivo. Pues los niños hay que bañarlos todos los días y de pronto hasta 3 y 4 veces, porque hay que hacerle su higiene. Entonces, al entrar esa gotica de agua en contacto con el medio externo hacia el interno, eso le genera una mayor presión y por lo tanto puede darle una infección ahí en el oídito. Entonces, lo otro es que también procesos gripales, ellos mantienen una hiperactividad bronquial, una secreción, o sea, el moquito se fabrica en los niños, es muy común porque ellos todo lo que consumen, entonces lo llevan a la boca, inmediatamente estimulan dependiendo de la etapa en la que están. Es más que de 0 más o menos la otitis se presenta en ellos de 0 a 5 años. Esa es la etapa como que más intensa que les da a ellos, es por eso, porque están en el proceso del caminar, del correr, se introducen objetos, agarran esto. Entonces, ellos tienen esa actividad hiperactividad bronquial, se van produciendo mayor cantidad de moco y ese moco
busca la forma de salir. Y algunos cuando están repletos, no sé si han escuchado que se les revienta el oído, ¿no? Se les reventó el oído. Bueno, eso es una típica otitis media supurativa o puede ser otitis interna o externa. Se hace supurativa porque entonces el moco empieza a salir también por el oído, a veces hasta materia, hasta pus, eso es lo que le ocasiona. Entonces hay muchos remedios caseros. Yo recuerdo que mi abuelita, cuando mi hermano, yo tenía un hermano, el tercero, mi hermano, ese era el que más sufría de otitis media. Yo veía cómo sufría. Yo sufría más de la piel y él sufría más del oído. Y él por lo menos le caía gripa, al ratico ya estaba con el dolor de oído. Entonces mi abuela cogía el orégano, que es una planta muy prodigiosa. Mi abuela la colocaba en una cuchara, la ponía a calentar y la hojita va cambiando de color. Cuando la hojita cambia de color, ya le está diciendo que ya activó el sistema del antibiótico. El orégano contiene acitromicina. Y entonces mi abuela venía y le estrujaba la hojita, la cogía y le sacaba unas gotas. Las echaba las goticas tibiecitas, así como estaban. Le echabas hasta 3 y 4 gotas en el oído, inmediatamente estaba colocándole antibiótico, estaba nivelando la temperatura y de paso colocaba como un aro protegido para que no entrara ahí. Entonces la infección cedía. De igual forma, yo aprendí mucho de eso, de esa parte gradual. Y la cebolla también, la cebolla es un antibiótico, la cebolla tiene quercetol, quercetina. La cebolla ayuda también a eliminar de pronto restos de sangre, de algunas impurezas que hayan ahí. Y de igual manera se hace de la misma forma, se corta la tela de la cebolla, se pone a su azar en el fogón al fuego lento y ya cuando cambia de color la cebolla igual se hace se estruja, se le colocan las goticas tibias, 5 goticas, puede ser en ambos oídos porque a veces se afectan los dos, a veces se afecta uno, pero por lo general son los dos porque todos dos están funcionando al mismo tiempo. Entonces, sería la forma pues de ayudarlo de manera natural. Y de igual manera, el preparado que se le hace, le puede hacer la cebolla también, pero se le puede ya dar, se le polvorea un poquito de azúcar y se le hace como una miel de cebolla. Eso también se la puede introducir tomada a nivel oral. O sea, hay tantos medios, tantas formas, pero como decía la hermana, de todas maneras, como dicen, demanda capitán, no manda marinero, porque de todas formas a veces no aceptan el concepto del familiar, a sabiendas que la experiencia es muy importante, porque la realidad que uno aprende en esta vida a subsistir y como Dios, y cuando estamos agarrados a la mano de Dios, pues Dios nos facilita las cosas. Porque que sí le aseguro que Dios le da a uno los talentos y después cuando lo colocamos al servicio de ese Dios, se convierten en dones. Entonces, la forma pues de ayudar a los niños. Esto se va a incrementar, esto a medida que va pasando el tiempo, van a llegar las crisis, porque el consumo también de dulces y eso le crea mucha secreción a los niños. El consumo de lácteos le va a crear aumento de las secreciones de las células parietales del estómago. Y eso conlleva a que el niño tenga mucha mucosidad en el organismo, en el cuerpo. Como en nuestro cuerpo el 90% es agua, entonces eso viene y está produciendo el proceso de acúmulo, y entonces eso lo lleva a las bronquitis también, a los procesos bronquiales. Entonces está conectado a las neumonías con las bronquitis y la enfermedad incluso de la vista, oftalmológica también viene, porque es que todo está organizado. La vía respiratoria es completa. Cuando hay procesos alérgicos, les coge conjuntivitis y el niño no, que tiene legaña, que tiene secreciones. O sea, usted le ve la carita, de pronto algunos amanece con un ojito edematizado, un ojito hinchado. De pronto aparece el otro día con secreción, aftas en la boquita. Todo eso es un proceso porque los órganos de los sentidos están ligados, están todos organizados, de una manera que el uno funciona en compañía del otro y ahí se van asociando. Pues la vía respiratoria, por eso es que el otorrino hace la suma completa: oído, ojo, garganta, nariz. Entonces, es establecer como algo complejo, de igual manera así es el organismo. Tratar en lo posible, pues cuando el niño tiene ese proceso de otitis, pues no el consumo de dulces, nada que ver,
el consumo de lácteos se le disminuye, o sea, se le quitan, se le retiran los lácteos y se aumenta el consumo de frutas, pero que no sean cítricas, sino frutas tratando de lo posible que sean dulces. ¿Por qué? Porque la vitamina C aumenta la secreción en el proceso y hay que esperar que el niño ya se elimine la cantidad de secreción que tiene, porque entonces él no puede, él va a acumular grandes cantidades de secreciones y él no puede, porque está pequeñito, no lo puede botar, no lo puede eliminar, entonces va a estar todo el tiempo la hiperactividad en la naricita, se le tapa la nariz, se le tapa la garganta, tiene que dormir con la boquita abierta y al dormir con la boquita abierta le produce una apnea del sueño. ¿En qué consiste? El niño empieza a roncar, le va a sentir un ronquido, así como de igual manera no lo va a dejar dormir, o un cruz laríngeo, o sea, como un pitico en la laringe. Entonces, esas son consecuencias porque están las vías tapadas, o sea, al tratar el organismo de defenderse, de buscar la manera como respirar mejor, la manera como funcionar mejor. El uso de antibióticos en este caso habría que ver si en verdad lo necesitaba. En esos casos se hace un cultivo, se hace una verificación de en realidad de los síntomas. Pero yo pienso que no, que hay que esperar que el organismo también funcione, porque es que apenas se achique, se disminuya la cantidad de secreciones, pues el niño va a presentar ya mejoría, el niño va a respirar mejor, e incluso con los remedios caseros, la aloe vera, porque la aloe vera sí está comprobado que se puede utilizar en niños, pero mayores de 5 años, porque es que de menores de 5 años corre el riesgo de que pronto vaya a salir, algunos presentan cuadros de alergia, se han hecho estudios. Y el aceite de oliva es muy importante. Entonces, de igual manera, cuando el niño es demasiado alérgico, entonces uno lo combina, en vez de aloe vera, lo combina con la cebolla. O sea, las rodajitas de cebolla, de pronto ponerle con un poquito de cebolla, con un poquito de aceite, y puede, en la medida que le va dando al niño de una manera secuencial y de a poquito, ahí le va ayudando. De pronto los niños también presentan una hiperactividad bronquial en el caso de los bronquios cuando están demasiadas secreciones, cuando tienen parásitos. Eso es verídico también. Entonces puede verse una bronquiolitis o una bronquitis por mucha secreción y puede tener parásitos. O sea, ahora que se viene la época esta donde el mal llamado Halloween que es una costumbre, sabemos que vino de allá de Estados Unidos, nos lo introdujeron acá en Colombia, salen los niños a comer dulce y esas cosas y entonces ahí vienen las gripas, ahí vienen los dolores abdominales. ¿Por qué? Porque el niño tiene parásitos, está lleno de parásitos y entonces el parásito hace un ciclo larvario a nivel pulmonar, se pasa de un pulmón a otro y eso se llama síndrome de Loeffler. El síndrome en eso consiste en que aumenta la secreción, por eso es que muchas abuelitas decían, no, de citrina los dientes en la noche, eso es, pero es que el niño como hace demasiada deglución de saliva, está tragando, entonces se le seca la boca y él hace esos sonidos, hace como bursismo, que se llama eso, traquea un diente con el otro. Y esos son signos que se presentan en la antigüedad. Los abuelos nos decían que era eso, ¿no? Que de que rasca los dientes, trina los dientes porque tiene parásitos. Pero eso tiene una su explicación porque el niño queda con mucha secreción, entonces para no ahogarse, él hace ese sistema. O sea, echa la barbilla como hacia adelante para tratar de tragar y ese hace un sonido y traquea los dientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que estar pendiente, que el niño hay que desparasitarlo cada 6 meses si el niño no es tan parasitiento. Por acá, por lo menos acá en la costa, yo sí acostumbro a darle a los niños el purgante como cada 4 meses si el niño tiene, o sea, sabemos que tiene parásitos, pero se le debe hacer, o sea, hay muchos países donde no les dan purgante. ¿Por qué? No, que según los países en vía de desarrollo, los países desarrollados son los que no le dan. E incluso aquí en Colombia, en Bogotá, yo siempre cuando viajaba a Bogotá, así en vacaciones, que de pronto iba, que mis amigas tenían un bebé, yo le llevaba su purgantico y todo, y le llevaba la fórmula médica, porque dije, no, aquí no los venden sin fórmula médica. Bueno, yo le daba su purgante y acá en Bogotá le dan a partir de los 2 años. Yo dije, no, mal hecho, porque que ellos no saben ni tienen el control, porque, por ejemplo, mis amigas que nacieron los niños aquí en Barranquilla y se fueron para allá, esos niños se llevaron sus parásitos y ellos nacieron aquí. Entonces así pasa. Entonces muchas cosas, muchos criterios que necesitan ser reevaluados. ¿Por qué? Porque de todas maneras el parásito está en todos los lados.
Lo que pasa es que hay un tipo de parásito en diferentes partes del mundo. O sea, los parásitos que aquí para nosotros no son peligrosos, para otros países de pronto no, o tienen otra forma, adquieren otra forma. Y por eso eso fue donde a mí, o sea, siempre me ha llamado mucho la atención porque cada país tiene de pronto una temperatura diferente, un factor ambiental diferente. Por eso cuando llegó la pandemia esta del COVID, yo decía, pero tan raro, ¿por qué tiene que afectar a todos los países? Si la temperatura debe ser variable, el ámbito debe ser variable. O sea, las condiciones de nosotros son diferentes a las de otros países. Entonces, era la que siempre, o sea, eso me dio a mí para eso, para buscar una explicación, porque yo no entendía esa parte, pero con el poder de Dios, poco a poco fui entendiendo que sí, que eso fue creado y que de igual manera lo crearon a las circunstancias de cada uno. O sea, los países todos estuvieron de acuerdo para que eso se diera. Entonces, vemos cómo podemos nosotros ayudar a los niños a corregir esos cuadros en él, sobre todo esos cuadros gripales, que en la época de que haya buena lluvia en la cantidad de invierno, pues abrigarlos bien, estar bien protegidos, es lo que tenemos que hacer y aumentar el consumo de frutas alcalinas. Las frutas alcalinas son aquellas que son dulces. Y entonces cuando ya llega la época de verano, es sequía, entonces todo lo contrario, o sea, porque como ya las mucosas se secan más, es como todo, como el río, como todo. Mire, el río, la cantidad cuando está en alto, está subido, pues de lógica que se está tratando de buscar unos muros de contención. Así también nuestro organismo puede ser. Entonces disminuye porque entonces dése cuenta que en el verano tenemos que aumentar el consumo de agua, mientras que en el invierno disminuimos el consumo de agua. Y eso ciertos organismos, porque yo en Bogotá consumo más agua que aquí en Barranquilla. Era impresionante la manera que ellos no entendían. Hay una nutricionista que decía, yo no entiendo tu organismo. Yo le digo, bueno, eso Dios me lo creó y yo sé que esto es, la verdad que yo me siento diferente. ¿Por qué? Porque a mí las cosas en mi organismo se conducen como que al revés porque mis cosas son diferentes, yo se lo aseguro, así varios médicos que han conceptuado eso y es verdad, cada organismo es diferente. Entonces, allá en Bogotá mi consumo de agua es mayor, en Medellín es la misma cosa. En cambio, aquí en la costa no es esa cantidad, sí tomaba exageradamente cuando tenía un metabolismo exagerado, pero yo actualmente consumo el agua regular, normal, el que debo consumir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, los factores ambientales, el consumo de agua. Los 8 remedios naturales, perfecto, es muy bueno, tenemos que tenerlos en cuenta. En los casos de los niños, enseñarles a ellos disciplina, o sea, nada de dulce, nada de eso, porque les trae consecuencias. Yo diría que los dulces están contraindicados en esta etapa de los niños. Yo quitaría los dulces de 0 a 7 años porque ya tiene formal carácter y el niño puede decir que no quiero esto y no quiero esto y no quiero esto. Y ya él, si ya tiene 8 años, ya por lo menos ya tiene las bases, ya el niño sabrá si le gusta o no le gusta el dulce. Pero debemos hacer eso, estar pendiente de eso, porque el niño, el disminuirle los consumos de azúcares, porque ahí es donde está el problema. El problema es que las bacterias, los virus y las bacterias se centran es ahí. Tal es el caso que yo he visto niños con amigdalitis grave, cuando tienen placas en la garganta que casi que no pueden tragar. Me tomo el trabajo de decirles, dele un helado. Ese helado se lo va a dar. Sí, doctora, que no, pero es frío, déselo. ¿Qué hace la bacteria? Se traga todo el helado y se comen todo el azúcar y se revientan y se mueren. De esa manera matamos las bacterias porque a ellas les encanta el dulce. Entonces ahí está, o sea, pero ya eso es un caso de urgencia porque ese es el caso de que el niño no puede tragar esas cosas, pero no es que el niño va a tener el consumo de azúcares y eso, porque el azúcar definitivamente no lo debemos consumir, sino de manera natural, como viene en la fruta, como viene en los vegetales, como viene en todo. De esa manera podemos ir ayudando el sistema inmunológico de los niños, porque está comprobado que por ejemplo, la leche, hay madres que le dan tetero de leche con azúcar. Usted lo está condicionando a que sea un alcohólico, porque eso termina en un cetoaldehído.
una molécula química que termina en un alcohol. El alcohol es eso. El alcohol es una sustancia que se forma a partir de la leche de la leche con los azúcares. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que los estamos condicionando. Si usted le da un tetero de leche y le da dando azúcar, el niño puede ser. El niño lo estamos educando a que cuando sea adulto puede gustar el alcohol porque el metabolismo químico termina en un derivado del alcohol. Se llaman cetoaldehído. Entonces, a partir de eso se forma. Entonces, si usted le da un jugo al niño de leche con azúcar, le está combinando, lo está llevando a eso, a aumentar un proceso químico y el organismo empieza a eliminar toxinas y el niño puede ser un alcohólico en potencia cuando sea adulto. Eso a veces responsabilizamos a los adultos, por eso es que la frase sabe que educar al niño y no tener que castigar al mayor, al adulto. De igual manera, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo nunca se aparte de él. Si nosotros tenemos el temor de Dios, le pedimos a Dios sabiduría y entendimiento y Dios nos las da. Dios nos da esa sabiduría y ese entendimiento, porque podemos corregir, nosotros estamos a tiempo de corregir a ese niño, a esa persona, porque sabemos que de parte de nosotros podemos destruirle la vida, lamentablemente. A veces los padres no nos hacemos conscientes del daño que le hacemos a un niño al darle un dulce, al darle un... Eso es tremendo. Entonces, el consejo pues que hay que dar es eso, porque ya de igual manera estamos en la etapa que de podemos ser abuelas, la etapa donde algunas todavía son madres. El proceso es ese, el proceso es guiarle, pedirle a Dios sabiduría, porque para Dios no hay imposible. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él permite las cosas con propósitos divinos, pero estamos a tiempo de corregir. Y el pueblo de Dios debe estar sano, debemos estar sanos, porque ¿cómo podemos nosotros, o sea, mostrar ese Dios todopoderoso? Y dice, no, pero o sea, yo le digo a Dios, digo, Señor, me da vergüenza, me siento mal, hoy me siento mal de salud, tengo vergüenza contigo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué tengo que hacer? Pero a veces entiendo que Él dice, bástate de mi gracia, quédate ahí, que tú necesitas reposo, porque a veces abusamos. Y de pronto es cierto, de pronto es cierto, a veces abusamos a veces abusamos de la confianza de Dios, porque es que Dios en su infinita misericordia, Él nos deja. Y Él deja de todas maneras que pasemos ese proceso como un proceso de recuperación, como un proceso de reposo, de descanso. A veces estamos muy cargados. Tenemos muchas cosas que hacer, pero a veces nos cargamos demasiado. O sea, no podemos con todo. Entonces, reconocer que Dios sí puede con todo, pero nosotros no. Entonces Dios nos da alguna cosa y nos da la responsabilidad como humanos. Dice, bueno, el poder humano con el poder divino, la mente infinita de Dios con la mente finita de nosotros, podemos hacer una conexión perfecta. Y ese Dios todopoderoso, para Él no hay imposible. Entonces, hermana, el consejo que le doy es que pedirle a Dios para que Dios le dé la humildad a su yerno y permita y que usted aproveche en el momento que lo tenga ya, pues que Dios le dé la sabiduría y que aprovechemos ese tiempo. Sea corto, pero ahí lo tienen. Entonces, aproveche, hermana, y esperemos en Dios, pues que Dios es poderoso. Y si Dios permite las cosas, de pronto a través de eso, de las cosas que Él va viendo en el niño, es que Él puede llegar a la conversión, porque es así. Porque vemos cómo Pablo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero cuando Pablo llegó al verdadero conocimiento, imagínense, eso fue uno de los más líderes más grandes que de la historia de los discípulos. Entonces, así podemos ver. A veces pasa por desapercibido, pero las cosas son como Dios las permite. La verdad, como le decía yo el testimonio pasado, yo al principio yo prácticamente quería buscar a la doctora Mirema, pero sabemos que era plan del enemigo. Pero vemos cómo ese Dios todopoderoso me ayudó, me ayudó y tuvo misericordia, ese Dios todopoderoso. Entonces, así el enemigo, él quiere mostrar su poder, pero ya está listo, ya está muerto, ya él no tiene ningún poder sobre nosotros. Nosotros somos los que a veces le permitimos. Como leí esta mañana cuando el enemigo vino y quiso dañar los portillos de Job, vemos cómo él hizo.
¿verdad? Él quiso dañar los propósitos de Dios, como le dijo que era varón perfecto, justo, y él siempre va a querer, o sea, cuando la persona dice, ve, esta persona es tal cosa, perfecto, entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo dice, no, te voy a dañar la obra, le voy a dañar la obra porque ni se crea. Entonces, él empieza a hacer de las de él, o sea, buscar como que estrategias. ¿Para qué? Para poder vencer a Dios, pero no, a Dios no lo vence ninguno. Dios es poderoso, Dios tiene solución a todo, a tu problema, a todo. Dios es un Dios que te puede solucionar, es un Dios que te puede dar hasta lo imposible. Dice, no, es que Dios, para Dios no hay límites. Dios establece los límites, es quien lo establece. Entonces, ese Dios todopoderoso es el que te sacó a ti hoy, el que te saca mañana y el que te sacará siempre, mientras tú se lo permitas, que Él esté en tu vida. Nosotros debemos aferrarnos a ese Dios todopoderoso y que no debemos desaprovechar las oportunidades. Si esta es una oportunidad, manifiestes el poder de Dios, porque dése cuenta, hermana, cuántas veces le dio al hermano William y a usted le dio COVID. Dese cuenta para que vea, el hermano, yo creo que el hermano William le ha dado como 3 veces y Dios lo ha librado. O sea, Dios lo ha librado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se ha manifestado en él y así va a ser con cada uno de nosotros. Yo recuerdo que esa noche que estábamos, o sea, no sé, en el momento me llegó algo y yo me salí, habían contado el testimonio del niño de la hermana Ana María, nieto de la hermana Ana María. Pero Dios también obró un milagro en ese niño. Yo oré esa noche por ello. Yo cuando oro por el niño, yo esa fe y esa confianza que tengo en ese Dios todopoderoso y el Señor, tú lo sacas, tú lo puedes sacar, Padre, si tú quieres, Padre. Yo le digo, si tú quieres, si es tu voluntad, esa es mi oración. Y yo oro por cada niño de mis hermanos, porque son mis sobrinos espirituales, por los hijos de la hermana Araceli. O sea, oro por ellos, me acuerdo y digo, Señor, por los hijos de la hermana Araceli, te pido por ella. Gracias. Amén. O sea, yo clamo a Dios por eso, por ello, porque la oración intercesora puede mucho. En esos momentos Amén. se levanta a las 2 de la madrugada, a esa hora oro por lo que Dios coloca en mi mente. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y yo lo hago. Yo, Señor, ahí voy, heme aquí, envíame a mí. Y entonces tenemos que aprovechar, hermano, hay tiempos de crisis, hay tiempos, el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar, no nos desanimemos, yo le digo, siempre estemos unidos. Así como Él se une con los demonios, debemos unirnos con el poder de Dios y los ángeles, que ellos nos estén ayudando siempre. Ellos están ahí a la puerta, están prestos a escuchar el llamado. Dice que hay ángeles que de pronto se quedan viendo, o sea, viendo cómo el ser humano no clama a Dios en oración, pero si es que Dios está ahí presto. Si Jesús, yo leí una cita reflexiva, si Jesús lo hacía con esa fuerza divina que tenía Jesús, y Jesús en el momento de la tentación, él oraba, él pedía, Padre, si pase de mí esta copa amarga, ¿qué tal que Jesús no lo hubiese hecho? Y Jesús lo logró. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Nosotros no podemos desanimarnos. No, que pasó esto, o sea, que a veces oramos y no se nos dan las cosas como queremos, pero debemos orar como conviene. Y Dios sabe de qué manera te va a convenir a ti. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que conoce todo. Y si Él sabe todo, si es nuestro creador, Él conoce todo. Pero yo te digo en esta mañana que no temas ni desmayes, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Siempre clamemos a Él, a ese Dios todopoderoso, que Él nos va a sacar del lodo cenagoso. Ese Dios es poderoso. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que hace todo, que lo imposible, que abrió el mar rojo, ese Dios que lo abrió el mar rojo, también puede abrir el mar rojo hoy de tu vida, esa vida de pesadumbre que tienes, de pobreza espiritual, tenemos que sacar, y Dios nos va a sacar de eso y ayudarnos. Ese Dios todopoderoso es el mismo que resucitó a aquel niño allá en Sabanarán, es el mismo Dios que nos ha sacado siempre. Es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Pero Dios te dice hoy que vengas a mí, todo lo que estéis cargado y cansado, y yo os haré descansar.
Démosle nuestras cargas a ese Dios todopoderoso y Él se va a encargar de todo. Salvemos nuestra responsabilidad, nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros la parte, que es de predicar el Evangelio, hermano. Ya queda poco tiempo, el tiempo de la gracia se está terminando. Dice que no, Dios no va, o sea, yo ayer precisamente escuchaba, me acordé de ese que dice que no va, que Dios va a demandar la sangre de los inocentes, de aquellas personas que nosotros Dios nos mandó una misión y no la hicimos. Pedir a Dios cada día, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Él nos dice, id y hacer discípulos, predicar el evangelio. Debemos ir a predicar el evangelio. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo ahora. Yo veo cómo Dios ha permitido este medio. O sea, sabemos que la ciencia aumentará, pero para nosotros es beneficio, feliz de la vida y en cualquier momento terminará el evangelio. Ya será predicado ya a todos los rincones porque tenemos satélites por todos los lados. Tenemos ya falta, yo diría que falta poco, hermano, para terminar en la obra que Dios nos encomendó. Ya Jesús está a la puerta y es lo que tenemos que tener en cuenta y pedir a Dios por cada familia nuestra. Pedir y se os dará. Y sabemos que ese Dios todopoderoso, para Él no hay imposible. Y es lo que tenemos que tener, la fe y la confianza en Dios. Al contrario, para este tiempo tenemos que hacer como el apóstol Pablo. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia, hermano. En esta mañana te dice, no te desanimes porque, mire, si usted mira, se pone a pensar, hay no sé cuántos hermanos en la UCI, hay no sé cuántos hermanos con cáncer, hay no sé cuántos, no, pero eso está mal el enemigo. El enemigo, y Dios puede levantarlo de un cáncer, Dios puede levantarlo si Dios resucitó a Lázaro, ¿cuántos días? Tenía 4 días, ya estaba podrido, podemos decir, ya tenía olor. ¿Por qué? Porque a veces pasa así que si lo hubiese resucitado de pronto a las pocas horas, como me pasó a mí en el caso de que Dios me utilizó como instrumento de ese niño que oré y le clamé a Dios, o sea, le pedí a Dios la oportunidad que ese niño viviera. Pudo haber, de pronto algunas personas pensaron, eso es puro cuento, de pronto que el peladito estaba como que dormido y algunas cosas, o sea, no faltará que piense así. Pero vemos cómo Dios permitió eso de que él resucitó a la hija de Jairo en cuestiones de que no pasó mucho tiempo. Pero mire Lázaro, o sea, el poder de Dios se glorificó después de 4 días, imagínate, tremendo. Ellos pensarían de que de pronto era un truco, que era todo, para que no pensaran, porque ya 4 días ya, imagínense, es el colmo, de que pensaran de que fue un truco. Pero vemos cómo ese Dios todopoderoso en su infinita misericordia, Jesús no prestó atención, sino que estuviera la intervención humana para que el ser humano es lo más, vea, yo digo, el ser humano es lo más tremendo que hay. Yo me imagino a Dios, dije, oiga, qué cosa tan tremenda. No hay una cosa más tremenda que el ser humano, porque los animalitos, imagínense, usted lo regaña y todo y el animalito entendió, pero el ser humano a veces no entiende. Por mucho que uno busque la explicación, nada que ver. Entonces, sigamos confiando en ese Dios todopoderoso, que Él todo lo puede. Y como lo dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, hermanas, en esta mañana el Dios todopoderoso puede sanar, puede sanarnos de cualquier dificultad que tengamos, de cualquier enfermedad, de cualquier problema de economía, cualquier problema. Y eso es lo que Dios quiere, que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Permite las cosas, mas Él no las produce. Quien produce las enfermedades sabemos que es el enemigo. Como decía también una ilustración que el hombre pudo hacer el avión, pero no vuela. ¿Dónde está la sala de nosotros? Pero Dios le establece un límite. El hombre puede hacer un barco, pero no puede nadar de un país a otro. ¿A dónde? Si no es por el barco. Entonces, Dios establece límite. Y Dios sí es poderoso, porque es que Dios hace su voluntad en nosotros y se nos da. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que para Dios no es imposible, que Dios resucita a los muertos, que Dios levanta a los enfermos, que Dios hace todo a su voluntad. Y si es nuestro creador, es nuestro gerente, es nuestro jefe de planeación, es el que da la orden, sí o no. Entonces debemos pedir siempre en este tiempo, de manera conveniente, en todo tiempo, debemos estar orando,
Cada momento de nuestra vida no debemos perder tiempo, hermano, porque es una vida que se pierde. Que en esta mañana el Dios Todopoderoso nos ayude y que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que estemos aferrados a Él y que cojamos el ejemplo de Jesús, ese Jesús Todopoderoso. Así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Este es el mensaje que Dios nos tiene en esta mañana. Bendiciones, hermano. Amén. Quería aportar una cosa pequeña antes de ir a la oración. Los libros proféticos, el Señor, como dice usted, es tan sabio que dice que cuando uno se va a organizar con una persona, debe tiene que ver la edad y tiene que ver el tipo de sangre. Y hay veces que nosotros ni miramos, es decir, la edad sí, porque a veces queremos mirarla, pero el tipo de sangre es muy difícil que uno le diga al joven, no, mira, tienes que mirar para ver si tu esposa es positiva, tú eres negativo, porque eso tiene que ver bastante con las enfermedades que pueden surgir también posteriormente. ¿Por qué yo tengo la convicción de eso? La profecía lo dice, y también en el caso, por ejemplo, si el papá del niño que yo tengo ahora en los brazos, ellos vienen con problemas bronquiales desde que nacieron, la generación de ellos. Mi hija se mezcló ya mezclaron la sangre. ¿Qué puede dar como resultado? Puede dar también niños que tengan problemas respiratorios, cuadro con problemas respiratorios, con otras enfermedades, y uno a veces dice, pero yo no sabía eso. Yo me acuerdo que cuando yo iba a tener a Shane, yo me casé con William, que las hermanas que están aquí conocen a William, las que lo conocen. Yo me casé con él. De pronto, para muchos, yo soy 8 años mayor que él. A veces me pongo, le pido a Dios perdón si yo me equivoqué. ¿En qué sentido? En que por la edad y por no saber muchas cosas, es decir, en cuanto a la salud. Cuando yo iba a tener a Shane, a mí me hicieron la prueba de sangre. Y cuando me hicieron la prueba de sangre, que anteriormente yo no se manejaban, o en el caso mío manejaron en el hospital, que yo me hacía control en el hospital metropolitano, no me manejaron el control como se debía. Y yo me mandé a hacer el tipo de sangre por aparte. Y vamos a ver que el tipo de sangre mío es negativo y el de William es positivo. Y la doctora que está aquí, lo que sabe que ya eso se suscita un problema bastante complicado. Cuando a mí me dijeron eso, hermana, ese problema de incompatibilidad sanguínea. Cuando a mí me dijeron eso, yo casi que esto y la cuestión, y entonces ya me trataban por ginecólogo, la cosa, y a prepararme. Cuando yo tuve, que eso también, cuando yo la tuve en el hospital metropolitano. Mire, yo no había visto tanto médico juntos y una psicóloga al lado, por si yo, cuando ella naciera, porque ya el embarazo se convirtió en alto riesgo, porque a mí de casualidad, por casualidad de la vida, se me presentaron tantas cosas, alguien llevó a donde mi mamá, y yo no sabía, rociola. Y cuando en el instante en el momento que yo estoy embarazada de Janet, está la esposa del pastor Redondo. Y a la esposa del pastor Redondo también le dio varicela con el embarazo. Y entonces el pastor Redondo estaba contando el testimonio, cómo le había nacido la niña. Y yo de casualidad en ese entonces estaba ahí hoy escuchando el testimonio. Yo salí con las lágrimas que me corrían. Y el médico me dijo, no, tú ¿quieres la forma más fácil? Aborta. Tú abortas y eso. Y yo le dije, no. Le dije a William,
yo no sé tú, pero así tú me dejas, así tú, pero yo sigo y yo espero en el Señor. Por eso es que yo le digo a Chane, tú eres un milagro de Dios. Yo espero en el Señor porque el Señor, como dijo la doctora ahorita, el Señor hará lo que ellos no van a poder hacer. Y yo le dije al médico, yo no voy a abortar, yo voy a seguir con el embarazo. No, pero mire que está a tiempo, no sé qué. No, 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 no. Yo voy a continuar con él. Y si lo que salga, y yo viendo el cuadro que el pastor Redondo, con esa tristeza, contaba, una de sus hijas nació con problemas bastante complicados por eso. Entonces, cuando yo iba a tenerla a ella, me estaban preparando, era para lo peor. A mí me pusieron un médico más que el ginecólogo, es decir, que yo tenía, y él todos los meses me preguntaba y me hacía el seguimiento. Y cuando yo iba a tenerla, él me dijo, cuando tú la vayas a tener, que me busquen por cielo, tierra, mar, por donde esté, que yo te voy a atender el parto, porque yo tengo que atenderte el parto. Vamos a ver que para sorpresa de él, lo buscaron por cielo, tierra y mar. El parto me vino cuando Dios quiso que me viniera el parto. Yo ni sabía que yo iba a tenerla a ella, pero sin embargo me prepararon, es decir, porque ellos vieron el cuadro y la psicóloga estaba al lado mío y yo decía, pero ¿y usted se siente bien? Sí, yo me siento bien. Y también por la edad que yo tenía. Cuando nació, ellos comenzaron a mirarla primero y a mirarle, a hacerle todos los estudios antes de colocármela. Y yo dije, Señor, yo sé que tú vives, yo creo en ti. William estaba afuera con mi hermana y eso, y a lo que venga, ahí está Chan, la que conocen a Chan, ahí está Chan, ya Chan tuvo a sus niños y todo, pero yo sin embargo le decía a Chan, cuando usted se vaya a organizar, mire el tipo de sangre, tiene que ver todo eso, todos esos factores, porque a veces uno pasa por todo alto, todas esas cosas, y hay veces que hay enfermedades que vienen por algo. El Señor le dio a la profetisa, que para muchos ya no creen, pero para mí, por fe, yo sé que esa señora fue inspirada por el Señor y por algo Él le dio esa inspiración de que uno tenía que mirar todas esas cosas. Y hoy quiero compartir ese pequeño testimonio con ustedes y quiero dejar a las que no se han casado o si tienen hijos adolescentes, que leíste a que cuando llegue ese momento, miren, porque eso también nos garantiza a nosotros que si en el caso, yo pienso que la doctora Minta, yo creo que usted es de descendencia o su familia es de descendencia alemana. En el caso de los alemanes, ellos tienen una serie de complicaciones de la vida. Uno no sabe, a veces las personas llegan y uno no sabe la situación, pero como yo no soy especialista, no tengo ningún título ni nada, pero me gusta preguntar, me gusta averiguar. Y a veces William me dice, pero es que tú preguntas demasiado. Digo, pero es que uno, si no pregunta, no sabe. Y si no sabe, es ignorante. Y si es ignorante, no puede ayudar a otro. Y así sucesivamente. En ese caso, no es a investigarle la vida privada a la persona, sino a preguntar cosas que puedan favorecer y ayudar a otros, a orientar a otros. Eso influye mucho el sistema sanguíneo, eso no es mentira, eso es verdad, eso es una realidad. Uno debe tener en cuenta la compatibilidad sanguínea, eso es verdad. Hay un grupo sanguíneo, por ejemplo, el grupo A positivo. Ese es un grupo que se ha estudiado y los niños tienen más tendencia a ser piojosos, o sea, a tener piojo, a de pronto a tener como lesiones en la piel y eso. Entonces ya uno sabiendo eso, ya uno se prepara y mira a ver que al niño no le pueden dar todas las cosas, que al niño hay que quitarle cosas que le den alergia o de pronto tendencioso al dulce y esas cosas. Entonces es así como dice usted. Yo sí le digo que sí es cierto porque en realidad el grupo sanguíneo debe tenerse en cuenta. Si Dios se lo inspiró a la profeta, por algo fue. Y es cierto, por eso es que se da el caso de la incompatibilidad sanguínea cuando es O positivo con O negativo. Y así es, ciertamente por eso ve que, o sea, los caracteres son diferentes, los temperamentos son diferentes.
Por lo menos mi mamá es O negativo. Mi mamá tiene sangre de descendencia alemana, así como lo dijo usted. Y mi papá era O positivo. Entonces eran dos compatibles, eran incompatibles porque el uno positivo, el otro negativo, a pesar de que era el grupo O, pero había dificultades. O sea, el uno jalaba para un extremo y el otro cogía para el otro. De ahí entonces ellos se fusionan y nosotros entonces los hijos, los herederos del grupo sanguíneo, ahí vienen consecuencias, así como dice usted, las enfermedades y todo, porque por lo menos yo heredé la artritis de parte de mi papá. La artritis que es la artritis reumatoide, que es una patología de las cuales de la heredé, entonces vino de la descendencia de mi papá. De la descendencia de mi mamá están más que todo las enfermedades que tienen que ver con el temperamento, o sea, arraigado, por lo menos rabioso, son como que una manera como que bélica, todo es agresividad, todo es eso. Entonces está como que el extremo. Entonces, yo le doy gracias a Dios, pues que Dios ha ido perfeccionando mi carácter y espero cuando llegue al cielo, pues ya ese carácter esté modificado, porque si no, no vamos a entrar al cielo. Es lo que tenemos que pedirle a Dios. E incluso Dios puede hacerlo, porque yo vi el testimonio de un pastor que el señor era tremendo, el señor era agresivo y él embarazó a la hija del pastor, pues él dio el testimonio y él oraba para que ese niño no heredara la carga genética agresiva de ese señor. Entonces él oraba y él oraba y él oraba y él oraba. Cuando el niño, al tiempo de nacer el niño, creo que se murió el papá del niño. Y entonces él empieza a mirar y el niño era todo manso, era todo tranquilo, era todo lo contrario a lo que tenía el temperamento que tenía el papá del niño. Entonces yo a mis amigas siempre el consejo que se lo he dado, me dicen, no, está embarazada. Yo le digo, bueno, empieza a pedir, Señor, que sea tu carga genética la que tú le coloques a ese bebé, a mi nieto, a mi hijo, a mi sobrino. O sea, hay que pedirle a Dios todo eso. Hay que pedirle, Señor, que la carga genética que trajo, si no es conveniente, Señor, que tú se la borres, que tú se la quites, para ti no es imposible. Y Dios lo va a hacer. Así, hermana, si pidamos para que Dios le arregle la carga genética a sus bebés, a sus nietos, si necesitan ese arreglo, porque el Dios y el Espíritu Santo lo harán. Amén. Vamos a terminar en esta mañana. Estamos llegando casi a las 12 o a las 11:30 bueno, lo que pasa es que yo tengo una hora de adelanto. Por eso es que a veces me pierdo. Vamos a orar en esta mañana por los enfermos de cáncer. Mire, como yo le decía la semana pasada, hay 3 personas a las que yo quiero como mis hermanos, a los que trabajé mano a mano la obra del Señor, y hoy ellos están con cáncer de diferentes formas. Y me llamó la atención de que eso me lo contó mi mamá, que uno de ellos aunque él no tiene, hasta donde yo sé, no tiene cáncer, los otros 2 sí, pero hay otra persona que tiene cáncer, que es el cuñado de la esposa del hermano Félix. El Reinaldo, que yo sé que Cielito lo conoce y Ana María también lo conoce, está orando por él, le dijo al pastor que él estaba en las manos del Señor, que si el Señor decidía que él fuera al descanso, él lo aceptaba así. Y si no, él lo quería recuperar, él lo iba a hacer. Pero que él, su fe y su convicción, que no es, para mí no ha sido triste, para mí ha sido una satisfacción, porque uno como cristiano debe tener eso en la mira. La vida de nosotros está en las manos del Señor, depende 100% desde que nacimos hasta el momento en que, si nos quedamos hasta su venida, como esperaba el apóstol Pablo ver y los apóstoles ver el regreso nuevamente del Señor Jesucristo. Pero si él por algo nos quiere llevar al descanso, pero salvado, es decir, que nosotros tengamos esa convicción. Pero esa convicción es un autoanálisis, como hacemos cuando tomamos la Santa Cena.
Dice que la Santa Cena hay mucha gente que la toma abusivamente y por eso, y muchos han ido al sepulcro por hacer cosas que no son. Y todo lo del Señor es sagrado. Así debe ser el autoanálisis que nosotros nos hagamos en nuestra vida. La misma persona que fuimos de pronto hace años, no debemos ser en esto y más en esta etapa que ya estamos terminando, que ya está llegando a su fase final. Aunque nosotros pensemos que no es así, pero los acontecimientos cada día nos muestran. Mire, yo me quedo a mirar y el William, el día se pasa en un momento. Eso es algo, eso está uno se levanta y ya, y comienza el domingo, que es el primer día de la semana para el pueblo cristiano. Y cuando viene a ver, ya como hoy, ya es jueves, ya estamos casi terminando, vamos a terminar para comenzar otro día de reposo. Entonces, la Biblia no dice eso, que los días serían acortados, que el sol iba a calentar 7 veces más de lo normal, que el mundo religioso estará movido. Por ahí apareció, y ya lo dejo para que ustedes investiguen, un hombre a donde dice que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino que es el Espíritu de Dios, y hay un solo revolcón y se está llevando otra cantidad de gente, como nuestro hermano Natanael, que la doctora Minta lo mencionó la semana pasada, que ahí salió con otra cosa. Entonces yo a veces me pongo sola a preguntarle al Señor, ayúdame a entender y a no caer, a no tambalear en los errores de las otras personas, sino que tú nos muestres a nosotros para qué dirección debemos andar. Así que yo los invito a ustedes también que andemos en la dirección que el Señor, no este grupo de ayuno y oración, sino que el Señor nos quiere llevar. Así que vamos a orar por los enfermos de nuestra hermandad, primeramente que todo, que el Señor pueda recuperarlos si es su divina y santa voluntad, y que nos ilumine a nosotros a poder mirar qué es lo que estamos haciendo mal y por qué están llegando esas enfermedades a nuestra vida, si es que el enemigo o el Señor está permitiendo eso para bien y ensalzar su santo nombre. Le vamos a pedir a nuestra hermana María Tres Palacios, que está con nosotros, y a la doctora Minta, que nos dirige en oración, y al resto le damos gracias por acompañarnos y los esperamos el domingo a los que puedan acompañarnos en el servicio del domingo. Así que le damos paso a las dos hermanas para que nos dirijan en oración. Y gracias. Padre bondadoso, que estás en los cielos, alabado, glorificado y santificado siempre sea tu nombre por los siglos y los amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Colocamos a estos enfermos, tú los conoces, Señor, y sabes qué necesidades tienen, las necesidades de salud. Pero para ti no hay imposible, Señor. Sabemos que resucitaste a Lázaro después de 4 días de muerte. Sabemos que tú lo puedes levantar, Señor, si tú quieres y si es tu voluntad y estimas conveniente. Pero tú permites las cosas en nuestras vidas para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos por esas personas que están clamando a ti, Señor, y por nosotros que estamos clamando por ellos, porque eres tú, Señor, el que puedes sanar nuestras enfermedades. Tú nos puedes levantar e incluso de la muerte, porque sabemos que tú eres poderoso. Confiamos en ti, en tus divinas promesas, y depositamos cada una de las cargas que tenemos, Señor. Bendice a las viudas, a los niños, a los huérfanos, a los más necesitados, y muy especialmente a tu pueblo. En Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Señor, también me uno en alabanza a ti, porque reconocemos que solo tú eres santo, que solo tú eres digno de adoración. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra impureza, nuestras manchas en nuestro carácter. Y por eso acudimos en esta mañana, en esta hora, en súplica y ruego a ti, suplicándote por los enfermos como han pedido, Señor. Tú conoces cada situación de cada cuerpo. Tú conoces el problema, la raíz
y la cura, pero tú sabes también qué es lo que nos conviene. En ti hay muchas formas de solucionar un problema, pero que sabemos que es la mejor. Así que te rogamos por cada una de estas personas que han colocado en oración para que tú obres en ellos conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y nos dé, Señor, la capacidad de aceptarla con alegría, con gozo, listos para aceptar tu santa voluntad en nuestras vidas, sabiendo que es la mejor. Muchos irán al descanso, Señor, pero muchos también para gloria de tu nombre también se recuperarán. Pero no sabemos quiénes, pero tú sí sabes. Así que desde ya te pido que prepares cada corazón, no solamente de ellos, sino de sus familiares, para que se puedan acercar más a ti en súplica, en ruego, y dejarse en tus manos para que tú puedas obrar lo mejor, como siempre. Tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre sería concedido. En el nombre de Jesús clamamos en esta hora y pedimos por cada uno de ellos, por cada hermano que se ha conectado en esta hora, por los que no han podido también, para que tú en tu bondad, en tu misericordia nos ayudes a coger estos consejos y que nos ayudes a ponerlo en práctica, pues la hora está cerca. La hora ha llegado, Señor, y tú estás pronto. Estás más pronto de cuando hemos creído. Te doy gracias porque has cumplido tu promesa y has estado con nosotros porque dice que donde están 2 o 3, ahí estás tú. Gracias por la persona que tuvo tu palabra en esta mañana y por la sabiduría que le has dado. Síguela bendiciendo y a cada uno de nosotros, Señor, a cada hogar aquí representado, cada problema, cada necesidad, cada deficiencia, Señor, porque necesitamos más que todo, como decían, ser sanos en la parte espiritual, que lo demás es añadidura. Así que nos dejamos en tus manos y pedimos tu santa bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Feliz día para todos. Ari, mira, ella es la doctora Minta. Doctora Minta, ella es una hermana que quería saber un poco de usted. Ella es nuestra amiga desde hace muchos años y yo le hablé de usted, de los planes que el Señor le ha puesto en su mente y que usted está trabajando en eso. Y si a bien gusta, si nos permite poder mostrar quién es usted, doctora Minta, y ahí un momentico con la cámara. Ella es la doctora Minta y como ya usted dijo que usted vivía en Santo Tomás, ¿cierto? Yo soy vecina suya, de la hermana Ana María, no es que vive en Caracolí, no es que es. No, ella es una hermana que nos está acompañando. Ella se llama María Tres Palacios. Ana María es una y ella es otra Ya, persona. ya. Ah, bueno. Bueno, hermana, mucho gusto en conocerla.